Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, cuando escuches este episodio habrás de saber que lo grabé a comienzos del año 2022. Y en particular hoy quiero hacerte una invitación a que hagamos una reflexión que tiene que ver con la forma como solemos cerrar los años y empezar los años. Normalmente, al final de cada año, alrededor del 30-31 de diciembre, empiezan a rondar en nuestra mente, en los mensajes, en nuestras palabras de agradecimiento por cerrar un ciclo, por los logros obtenidos, por los aprendizajes, lo cual está muy bien. De hecho, es algo que yo practico, hacer algunos rituales de gratitud. Y la invitación y la reflexión que te quiero hacer hoy es que no solamente nos quedemos en ese ejercicio de cerrar un año con gratitud, sino también que pensemos cómo podemos abrirlo y empezar un nuevo ciclo de una manera diferente. Lo que suele pasar es que empezamos el año con una lista de sueños, propósitos, metas, logros que queremos obtener. Y por supuesto todo eso está muy bien en la medida en que nos permite visualizar, en que nos permite y nos ayuda a desear de una manera mucho más contundente lo que queremos lograr y hacer en este ciclo y en este año que comienza. La reflexión que te quiero hacer hoy es a que además de esa gratitud y a esos propósitos, le incluyas un concepto que se llama apreciación. La apreciación en la idea que te voy a compartir hoy la conocí a través de lo que he estudiado de Kabbalah. La Kabbalah es una fuente de información maravillosa, no tiene tampoco nada que ver con religión, es simplemente sabiduría para la vida, de hecho lo llaman tecnología para la vida y a mí me encanta ese concepto. Y desde el punto de vista de la Kabbalah y de quienes estudian este tipo de información, la apreciación es un concepto que cuando lo escuché de esa manera me animó a ser mucho más activa en términos de la gratitud y por eso hoy te lo quiero compartir. Pero antes de empezar a hablar específicamente de apreciación, me parece importante comenzar por la gratitud. Una manera como se puede entender la diferencia entre la gratitud y la apreciación es que la apreciación es como ir un paso más allá de la gratitud. Quiero empezar entonces por el sentimiento y lo que significa gratitud. Y lo quiero empezar con una frase de Cicerón, este filósofo muy antiguo, que dijo que la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Claramente cuando una persona está parada en la vida y vive y acepta cada una de las situaciones y desafíos que aparecen en su camino desde la gratitud, está cultivando una o muchas virtudes que tienen que ver con la aceptación, que tienen que ver con la no queja, que tienen que ver con recibir cualquier aspecto que ocurre para la vida como una oportunidad para aprender, crecer y desarrollarse. La gratitud es ese sentimiento que surge en ti o que surge en mí cuando tenemos estima por algo, cuando valoramos algo. Entonces es muy usual que alguien nos invita a una cena, a tomarnos un café y solemos agradecer y expresar ese agradecimiento porque estimamos el hecho mismo de haber estado en ese lugar, con esa persona, compartiendo, conversando, etcétera, etcétera. Y como te decía, entonces ese sentimiento surge y lo que ocurre es que genera un deseo de expresar y la acción misma de agradecer. Entonces podríamos decir que la gratitud es el sentimiento y que el agradecimiento es la acción misma de agradecer. Fíjense cómo las dos palabras se vinculan y son diferentes. ¿Qué beneficios tiene expresar
y hacerlo de manera explícita un agradecimiento. Primero, lo que ocurre es que podemos despertar en cada uno de nosotros una sensación de alegría, una sensación de que hay algo de disfrute alrededor de la experiencia que estamos viviendo. Esto alimenta el sentido natural que tenemos los seres humanos de ser seres sociables. Y cuando nos permitimos vivir desde la gratitud y ser agradecidos y expresar agradecimiento, eso nos permite reconocer que gran parte de lo que nos acompaña tiene que ver con las otras personas, con quienes nos rodean, con los demás. ¿Qué permite la gratitud? Primero, permite cambiar la perspectiva para ver cada situación y cada experiencia como una oportunidad. Esto, por ejemplo, aplica cuando nos vemos enfrentados a situaciones que son retadoras, difíciles, y si uno decide ver esa situación desde la resistencia o desde no estar de acuerdo o desde la queja, pues va a ser muy difícil que tú puedas ver eso como una oportunidad de algo. Mientras que cuando tú recibes cada situación, por loca que sea o por difícil que sea, desde la gratitud, te va a permitir, aunque sea, empezar a verla como una oportunidad. Además, permite que tú puedas acoger la realidad y la situación en un lugar que te permite ver lo bueno. Y además, cuando nos paramos en la vida desde la gratitud, podemos movernos muy fácil del paradigma del miedo, de la resistencia, del temor, a el paradigma del amor, de las posibilidades y de la confianza. Como te dije, la gratitud como sentimiento a lo que nos invita es a agradecer, a mirar lo que ha ocurrido y a pasar la página. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, podríamos decir que la gratitud es algo muy bueno, es algo muy positivo, pero también podríamos considerar que es una mirada o un sentimiento que mira de alguna manera hacia el pasado. ¿Por qué lo digo? Porque solemos agradecer y sentir gratitud por algo que tenemos, que hemos recibido, que hemos disfrutado, que hemos compartido. Y todo lo que te acabo de expresar de alguna manera tiene una connotación de haber ocurrido en tiempo pasado. Eso no está ni bien ni mal. Es simplemente para que hagamos la distinción que nos permite hacer el salto hacia la fase evolucionada de la gratitud, que es la apreciación, de lo cual voy a empezarte a hablar a partir de este momento. La apreciación es una forma activa de la gratitud. ¿Por qué? Porque la apreciación desde el punto de vista de esto que te estoy compartiendo es ese sentimiento, esa combinación de acciones que te van a llevar a ti a cuidar, a alimentar y a aumentar aquello por lo que estás agradecido. De alguna manera también podríamos decir que entonces que la apreciación tendría un rol o te haría que cada uno de nosotros tenga un rol mucho más activo en relación con eso que estoy valorando, con eso que estoy cuidando, con eso que estoy apreciando. Un ejemplo es el sentir gratitud porque podemos alimentarnos. Cuando nosotros llevamos la gratitud de poder alimentarnos a la apreciación, entonces va a hacer que yo tenga mucho más cuidado al escoger lo que voy a comer, va a hacer que yo preste mucho más cuidado a la forma, a la velocidad, a la conciencia con la cual yo como los alimentos y en general mi comida. Y entonces eso va a hacer que la calidad de lo que yo le ponga a mi cuerpo como alimentos permita que le apunte precisamente a cuidar. ¿A qué? Básicamente la salud física, la salud energética, que también se da por lo que consumimos y por lo que le ponemos a nuestro cuerpo. Entonces, fíjate que podemos estar agradecidos por algo y no necesariamente apreciarlo.
En el caso que te acabo de decir, podemos estar agradecidos por la comida, pero no necesariamente apreciar porque comemos cualquier cosa que nos encontramos. Si yo aprecio el sentido de poder comer algo, seguramente voy a ser más cuidadoso al poder elegir qué voy a comer. Si tú decides en la vida incluir el concepto de apreciación y te enfocas en ello, seguramente vas a poder empezar a cuidar más de ti mismo, de tu alimentación, de cómo vives, de cómo cuidas a aquellas personas que están cerca a ti, de cómo los tratas y de cómo se relacionan entre ustedes. Esto en el caso de los ambientes de trabajo, los ambientes corporativos, o si eres líder, es muy importante porque podemos estar agradecidos por el trabajo que tenemos, pero no necesariamente estar actuando de manera tal que demostremos apreciación por él. Podemos estar agradecidos por nuestro equipo, con las personas con las que trabajamos y con quienes avanzamos en nuestros proyectos, pero no necesariamente siempre estar mostrando apreciación desde el punto de vista de cuidar, alimentar y desarrollar a estas personas. Y esto lo conecto con el liderazgo, porque como sabemos este es un podcast donde hablo temas relacionados con liderazgo, con una mirada distinta que como líder puedes llegar a tener en relación con cómo puedes tú manifestar esa apreciación y ese aprecio hacia las personas con quienes trabajas. No es solamente darle las gracias a fulano o a mengano por un trabajo bien hecho, es cómo tú puedes de manera activa, valga la redundancia, tener algunos comportamientos para mostrarle a esa persona que tú te preocupas por ella, que quieres que esa persona crezca, que sea mejor, que se desarrolle, que aumente su capacidad de generación de valor, de generación de resultados, etcétera, etcétera. Y eso, si tú lo haces de manera activa, entonces estará evidenciando en ti como líder una capacidad de apreciación que de pronto no llega a ser tan evidente en los ambientes organizacionales. Entonces, si en tu trabajo en el día a día, si en el lugar en el que estás la mayor parte de tu tiempo, que es tu lugar de trabajo, decides traer la apreciación, esto te va a permitir que de manera mucho más activa tú puedas cuidar, puedas honrar a aquello y a aquellos que aprecias, disfrutar el camino y la presencia de ellos en tu vida y por supuesto crecer en compañía de otros. Otra cosa que puedes hacer y para la cual te invito en esta reflexión del día de hoy es que empieces a aplicar la apreciación contigo mismo primero. ¿Esto qué implica? Que empieces a apreciar y a valorar quién eres, lo que has aprendido, que de manera explícita te des las gracias a ti por los esfuerzos que has hecho y los logros que has obtenido. Esto es muy importante y es algo que suele no hacer la mayoría de la gente. Yo solía no hacerlo mucho. No solemos agradecer a nosotros mismos, no solemos valorar suficientemente lo que cada uno de nosotros es y tiene y puede dar al mundo. Por el contrario, la mayoría de las personas, y me incluyo en algunas situaciones de mi vida, solemos ser extremadamente buenas para juzgarnos, para calificarnos muy duro y, como decimos aquí en Colombia, para darnos un poco de latigazos. Como que es una sensación de que nunca vas a ser suficiente o nunca voy a ser suficiente, no soy suficientemente bueno, esto no es para mí, no fue tan valioso lo que yo realmente hice. Esta es una cantidad de conversaciones que yo, como les digo, tenía hace unos años, pero que también escucho muchísimo en los líderes cuando estoy en los procesos de acompañamiento precisamente para que puedan potencializar sus habilidades y sus talentos. La mayoría de las personas son muy buenos para ser sus propios verdugos y son bastante tímidos
para reconocerse y apreciar realmente lo que son. Entonces, por eso te quiero proponer que el día de hoy, empezando el año, porque estamos en esta época del año donde es posible hacer como esta recalibración personal, aprecies lo que sabes hacer, lo que has aprendido. Aprecia a las personas que te rodean y cómo ellas han sido parte fundamental para que tú estés en el lugar donde estás en este momento. También te hago una invitación a que aprecies aquello a lo que accedes a través de los sentidos. Y es que como eso está ahí, lo damos por garantizado y realmente como que no apreciamos realmente lo que tenemos y lo que podemos disfrutar con nuestros sentidos. Cuando estábamos en el año 2020, empezando la pandemia del COVID-19, tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones a través de charlas virtuales con personas que cuando hablábamos de estos temas de gratitud y apreciación, empezaron a notar que era muy valioso para ellos poder salir a la calle y respirar aire puro. Fíjense que eso es algo que cuando estuvimos en un estado de confinamiento, como que para todos nosotros era normal salir a la calle y poder estar en la calle, pero cuando por la razón de salud pública, que es ya ampliamente conocida, se nos imposibilitó hacer eso, se empieza a apreciar y a agradecer algo que podría ser muy obvio. Y esto es algo con lo que podemos, digamos, caer de manera muy fácil y es como dar por hecho que ahí están las cosas. Entonces, el aire que respiramos, finalmente podemos acceder a él a través de el olfato, los alimentos que podemos comer, los colores de los que podemos disfrutar, el color azul del cielo, cuando el sol está brillante y es este tono de luminosidad y amarillo. Todo eso es algo con lo que nos rodea y nos acompaña. Puede que estemos agradecidos porque eso existe, pero realmente la pregunta que te hago es ¿hasta dónde tú manifiestas aprecio y apreciación por ello? Maneras de manifestar apreciación por la naturaleza, pequeñas cosas que podemos hacer en la cotidianidad, hacer una separación adecuada de residuos, no desperdiciar agua, separar las basuras, utilizar materiales que hayan sido reciclados. Esas son acciones que de pronto parecen muy tontas para algunos, pero que son acciones de apreciación de este lugar en el cual estamos viviendo, que se llama planeta Tierra, que lo damos por garantizado. Sin embargo, puede que agradezcamos que este planeta existe y que podemos estar acá, pero hasta dónde estamos continuamente o conscientemente más bien haciendo cosas y actuando de tal manera que mostremos apreciación y aprecio por eso que es el lugar donde vivimos. Entonces, para resumir los conceptos de hoy, quiero como recoger la reflexión en torno a estas preguntas. ¿Qué permite la gratitud? Permite despertar y manifestar un deseo de corresponder a eso que recibimos. Permite adicionalmente agradecer, que es el acto mismo de expresar gratitud. Y además, la gratitud nos permite acoger la realidad, la situación, lo que nos está ocurriendo, en lugar de resistirnos a ella. De manera paralela y en un rol mucho más activo, la apreciación nos permite cuidar, alimentar y aumentar aquello por lo que estamos agradecidos. Además, la apreciación nos va a invitar a actuar de manera atenta para cuidar aquello que se aprecia y a tener apertura a aprender y crecer con cada situación. Mi propuesta para ti es que empieces a incluir mucho más la apreciación en tu vida. Actúa en coherencia para seguir teniendo, para poder alimentar y aumentar aquello por lo que estás agradecido. Si te gustó lo que acabaste de escuchar, comparte esta información y este episodio con personas a quienes les pueda servir. Empezar a incluir el aprecio y la apreciación de manera activa en su vida. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial.
Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.